extraño mi sabana hermosa, metido en la cordillera, esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra. Cultural Radio. En directo desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Prolongación San Isidro 151. San Lorenzo Tezonco. Transmitiendo con -2 watts de potencia desde Facebook Live. Danos follow. Facebook, Cultura Tezonco SLT. Instagram, difusióncultural.uacm. TikTok, Cultura Tezonco Oficial. Cultural Radio, explorando cultura, creando conexión. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reí. Somos payasos, nos ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos desde la cabina de radio de la UACM del plantel San Lorenzo Tezonco. Estás escuchando el primer programa de Disrupciones Disidentes. Este programa se está escuchando en distintas páginas y plataformas en internet, en la página de Facebook de Cultura Tezonco, en Instagram y en TikTok, y en el audiorama de la UACM plantel San Lorenzo Tezonco. Este es el primer programa de Disrupción Disidente, un programa de reflexión en temas de géneros y sexualidades que sabemos que va a gustar a la comunidad porque son temas importantes que se tocan y que forman parte también de los contextos que actualmente son de interés tanto de la comunidad como de la juventud. Este programa forma parte de Expansión Disidente, una nueva oficina virtual de comunicación orientada a la visibilización y representación de las luchas feministas, de las disidencias sexuales, y con un enfoque descolonial. Es impulsado por el profesor Ernesto Guijosa desde la UACM, y esta oficina, para que lo conozcan todos los que nos están escuchando, ya forma parte del nuevo programa de titulación de prácticas profesionales de la UACM, y en esta casa de estudios estaremos impulsándolo por primera ocasión, y ya veremos más adelante con una invitada de lujo que nos amadrina el día de hoy, que implica Expansión Disidente. Bueno, mi nombre es Sandra Romero, yo estaré en la conducción de Disrupciones Disidentes. Soy estudiante de la UACM, militante anticapitalista, he participado en varias luchas hace ya varios años y actualmente escribo en la sección internacional de La Izquierda Diario, centrada principalmente en temas de libertades democráticas, temas de género, sexualidades y actualmente Palestina. Forma parte de la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas. El profesor Ernesto Guijosa decidió, dar paso a las mujeres en la conducción. Somos mujeres quienes estamos tanto frente al micrófono con su servidora como en la producción de este programa. Y él nos acompañará fuera de cabina con su enfoque crítico, que muchos ya deben conocer, y en la experiencia y en el ámbito de las ciencias sociales, estudios de género y diversidad, ha sido, impulsor junto con otro sector importante de la academia de distintas discusiones e iniciativas críticas dentro de esta universidad y en la historia de las ideas. El profesor es investigador, comunicador, académico, fundador de la UACM y actualmente maestrante en Pensamiento y Cultura de América Latina,
con una labor muy importante en la formación de fotógrafos, documentalistas visuales, comunicadores y activista por los derechos de la diversidad, con numerosas publicaciones y trabajo comunitario vinculado a los temas que menciono. Tenemos hoy en Disrupciones Disidentes a la profesora Samantha Norma Zaragoza Luna. La profesora es investigadora también de la UACM, con ella inauguramos este programa. Bienvenida, Samantha. No, muchas gracias, de veras me siento muy halagada de iniciar, ¿no? De ser la iniciadora de este maravilloso y disruptivo proyecto. Ya veremos cómo se va desarrollando y contigo pues hacemos una apertura muy importante. Muchas gracias. Bueno, Samantha es socióloga, ella es maestra en estudios de la mujer y doctora en ciencias sociales. También, bueno, tiene una larga trayectoria, fue docente en la UAM, en la UNITEC, es docente en la UACM actualmente y así ya varios años. Tiene una trayectoria en estudios de género, ha desarrollado programas interdisciplinarios de investigación, pues pioneros, fundamentales, junto con un cuerpo de académicas, y también de acción feminista, ha también participado en el servicio público, y dentro de la UACM coordinado 4 de los círculos de estudios de género y el impulso del Diplomado de Estudios Feministas desde América Latina, impartido en San Lorenzo Tezonco. Ha combinado su trayectoria académica y de investigación con el activismo y campañas contra la violencia, el acoso a la mujer en la UACM, y bueno, es parte también del acompañamiento en algunos casos de violencia que se han vivido aquí, lamentablemente, con compañeras de la comunidad universitaria. Así como el acompañamiento a familiares de compañeras víctimas de feminicidio en nuestra casa de estudios. Es tallerista, capacitadora, bueno, no acabamos, sí continúo. Para resumir una larga trayectoria que nos acompaña el día de hoy la profesora Samantha. Vamos a hablar hoy, bueno, de todo un poco, algunas cuestiones académicas, algunas cuestiones en relación a la investigación que ha avanzado la UACM en los últimos años en relación a temas de género y diversidades, y algunas cuestiones en relación a la violencia que indudablemente están relacionadas con el contexto que vivimos en este país. Samantha, vas a ser una de las mentoras del programa de expansión disidente, este nuevo plan y forma de titulación por prácticas profesionales en la UACM. Primero, danos una opinión para que vayamos arrancando en tema. ¿Qué te parece esta nueva forma de expansión disidente como oficina de comunicación y de forma de titulación? Como forma de titulación, yo creo que es un proyecto que responde mucho al modelo de la UACM, digamos que es un proyecto de titulación muy guasemita. La UACM se caracteriza por romper con esas formas jerárquicas, ¿no? Muy estáticas de lo que se pensaba la universidad en sentido general, digamos, y con esta forma de titulación va muy en sintonía con lo que es nuestro proyecto educativo, porque viene a romper, insisto, esas maneras en las que pensamos la titulación. La UACM rompe estas ideas de lo que es la educación, para quién es la educación universitaria, viene y nos dice la educación universitaria es para todas, es para todos, en todo momento, no importa la edad, no importa tu condición de clase, de género, tu orientación sexual, todo mundo tiene derecho a la educación. Rompe también con poner en el centro al estudiante como parte fundamental de nuestro proyecto educativo, y en ese sentido también esta forma de titulación, de mentoría, rompe con esas formas estáticas tradicionales que heredamos de otras instituciones también de pensar cómo puede ser el proceso de titulación. Eso no quiere decir que esas otras formas de titulación no sean válidas, no sean muy útiles, pero sí da un giro, y el giro mayor que yo encuentro es que ante todo la mentoría es un diálogo y una reflexión muy horizontal de cómo pensamos y cómo se construye el conocimiento, ¿no? El conocimiento en este campo de la cultura. Entonces, para mí, cuando me invitaron, me sentí muy halagada de ser parte de este proyecto, sobre todo porque creo que la mayor apuesta que tenemos, no solo como universidad, sino como sociedad, es instalar el diálogo y la reflexión como forma fundamental de establecer, digamos, las relaciones sociales. Y la construcción del conocimiento es eso, un diálogo permanente, horizontal, y en cuestionamiento también con esas formas, digamos, totalmente verticales en las que se piensa la construcción del conocimiento, de si yo soy generador del conocimiento y tú mi objeto de estudio, rompe con esas formas de ver al conocimiento, heredadas obviamente por el positivismo, y que esta mentoría nos permite eso, establecernos como sujetos activas y activas todos,
del conocimiento. Entonces, para mí creo que es una manera muy disruptiva, muy actual y que le da muchas posibilidades a nuestras estudiantes, nuestros estudiantes, en el sentido de que todo el tiempo están en búsqueda de formas novedosas, diferentes, de titulación, y en ese sentido creo que es la gran valía de este proyecto. Y precisamente lo que nos comentas, veía que ahí en la UACM hay una particularidad muy especial, que algunas de las construcciones de investigación se van dando a la par de lo que va viviendo tanto la comunidad universitaria como el movimiento de mujeres, situaciones democráticas que ocurren en el país. Veía que del 2018 a la fecha, bueno, el trabajo pionero que han hecho un grupo de académicas para impulsar círculos y diplomados que sean formas que también ayuden a que la universidad vaya construyendo investigación de género. Tú has formado parte de todo ese proceso, que ya son varios años, y que le da también a la UACM un plus en que sea más profesional en elementos pues, de investigación científica, desde las áreas de humanidades, desde la reflexión, y como explicas ahora que es algo que se va construyendo en el diálogo, en la cuestión retroactiva de entre comunidad y academia, pero también a la par del contexto social. Un poco nos podrías explicar cómo ha sido ese proceso, tanto en dificultades como retos, en qué momento nos encontramos de ese proceso como universidad y hacia afuera en relación a los retos de investigación que tenemos en ámbitos de género, de disidencias. Yo creo que los retos son diversos y a su vez muy complejos, porque digamos, si leemos la experiencia de otras universidades hermanas, las historias son muy diferentes a la historia citada de la UACM. En la UACM entendimos desde un principio, bueno, o así lo comparto con otras compañeras que comparten el mismo proyecto feminista que yo, que el asunto de la incorporación de los aportes de los estudios feministas y de género a nuestra universidad viene aparejado no solo de la incorporación de reflexión a través de seminarios, diplomados, sino a la vez de una acción política muy fuerte. Esa acción política que nos lleva a nosotros de origen estar en esta universidad, tener la posibilidad de dar clases en esta universidad, atender a hijos de obreros, de campesinos, de trabajadores. Entonces estamos en otro lugar, digamos, donde no se prepondera eminentemente la reflexión por la reflexión, sino sí una reflexión, pero con un sentido político y social muy fuerte. Es en ese sentido que yo entro a la universidad, llego acá en el 2004 y encuentro en mi diálogo varias compañeras feministas que vemos la necesidad, pero en diálogo también con los estudiantes, porque eso es muy importante, la necesidad de ir incorporando estos aportes. Y es así que en el 2010 surge el primer Círculo de Estudios de Género, que es un seminario que tiene por objetivo incorporar los aportes de la teoría feminista a la currícula. ¿Por qué círculos de estudios de género y no círculos feministas? Porque pensamos que políticamente era más atinado incorporar esa perspectiva que está muy en boga y hablar ya de manera muy puntual ahí, ¿no? De lo que sí. Después de los círculos de estudios de género, digamos, con un proceso de maduración, llegamos a otro momento de ser un seminario, después transitamos a un diplomado de estudios feministas, pero desde América Latina. ¿A qué se debió este salto? Que nosotras hemos sido formadas, venimos en su mayoría de la formación de los aportes de los feminismos occidentales. Entonces, veíamos en el diálogo con otras feministas desde este lugar que habían aportes desde los feminismos de América Latina, desde Abya-Yala, feminismos descoloniales, feminismos indígenas, abajo ya a la izquierda, ¿no? Autónomos, que era importante incorporar a la reflexión y al pensamiento acá en nuestra universidad. Entonces es así que nos damos a la tarea, sí, de hablar de los feminismos, pero desde nuestros feminismos de este continente. Entonces fue unos diplomados maravillosos, pero que respondían a la interpelación que todo el tiempo nos hacían los estudiantes. Entonces, cuando yo te digo el diálogo con los estudiantes, los círculos de estudios de género, que fueron los primeros seminarios, se fueron modificando incluso en torno a los contenidos en función de lo que nos solicitaban los estudiantes. Por ejemplo, uno de los diplomados, de los seminarios, de círculo, nos pidieron los estudiantes expresamente que la temática fuera sobre violencias. Y todo lo dedicamos a violencia. Violencia en la universidad, violencia en el campo laboral, ¿no?
es decir, todas las expresiones, el despojo, la desaparición, fue un seminario maravilloso. Y después el diplomado de estudios feministas. Actualmente, el semestre pasado, impartimos junto con otras profesoras, acá Tania Paloma, Ana Rosen, y trabajadoras también, ¿no? Jessica Jaimes, Nadia, que está acá en difusión, Nadia García, impulsamos un diplomado, pero ahora en peritajes sociales en caso de feminicidio desde una perspectiva feminista. Es decir, no es el típico conocimiento de construirnos porque tenemos la necesidad de saber más, sino porque estamos respondiendo a lo que la comunidad nos está planteando. En este transcurrir, hemos tenido la fortuna de tener la confianza de compañeras víctimas, sea de violencia, madres de nuestras compañeras víctimas de feminicidio, que ahorita les voy a dedicar una reflexión puntual específica, y ellas son las que nos van marcando la necesidad de las madres de nuestras compañeras víctimas de feminicidio o familiares de víctimas de desaparición, no solo de la UACM, sino de otros lugares donde tenemos trabajo político, nos planteaban la necesidad de trabajar sobre peritajes sociales. Es por eso que lanzamos este diplomado, y es un diplomado en el cual trabajamos el peritaje antropológico, psicosocial y antropológico, psicosocial y de trabajo social. Entonces, imagínate, se están formando peritas que van a tener, la idea es que tengan resonancia e intervención en la atención de esas necesidades, porque tú sabes que la justicia en este país no se tiene, se exige, se lucha todos los días, entonces en ese sentido estamos ahí trabajando. Por eso creo que es tan importante el proyecto de mentoría, ¿sabes? Porque está respondiendo a un diálogo, a una necesidad de nuestra comunidad, y en ese sentido no podemos en ningún momento desvincularnos de eso que caracteriza a la UACM, y eso creo que para mí es fundamental. En ese transcurrir, en el 2013, tenemos el primer feminicidio en nuestra universidad, que es el feminicidio de Marta Karina Torres Jorge, hay que decirlo, nuestra compañera asesinada por su novio, también estudiante de la UACM del plantel Cuautepec. Entonces, ese momento fue muy fuerte porque tenemos el asesinato de Marta Karina y a su vez estábamos en un círculo de estudios de género y tenemos la interpelación de unas compañeras y compañeros que estaban en el diplomado que nos decían, maestra, tenemos el caso de una situación muy fuerte de acoso sexual que están enfrentando unas de nuestras compañeras y no sabemos qué hacer. Y nos dimos a la tarea en ese momento de responder a esa interpelación que nos hacían los compañeros, y fue entonces que diseñamos un protocolo de atención a casos de violencia que solo operó para San Lorenzo Tezonco, ¿no? En el 2013. Lo que cuentas es muy importante porque entiendo que hay una ruptura con concepciones de construcción academicista desvinculada, ¿no? De las cuestiones más importantes que vienen preocupando a la sociedad y a la comunidad. Y por otro lado, en relación a eso, te quería hacer otra pregunta. Tanto en el movimiento de mujeres como, bueno, ahora a raíz de el inicio de Expansión Disidente, hemos escuchado y conocemos algunos debates en relación a que los temas de feminismo y los temas de diversidad sexual y disidencia como punto de lucha y como punto de investigación son temas separados. ¿Qué opinas tú acerca de eso? ¿Y por dónde pasa el comprender estos problemas que pueden tener relación desde una perspectiva feminista? Yo aprendí del feminismo que la apuesta mayor del feminismo es la apertura. Más allá de cerrarnos es la apertura. Vengo de una escuela que me forma fundamentalmente en los aportes de los feminismos, digamos académicamente de los feminismos occidentales, pero después me nutro de los aportes de los feminismos desde Avia Yala, descoloniales, críticos, y eso me da la oportunidad de entender digamos en práctica a qué se referían las profes cuando nos hablaban de los feminismos y no del feminismo. Entonces, efectivamente, en las diferentes expresiones que tenemos de los feminismos, hay diferentes posturas con respecto a las diversidades, a las disidencias sexuales, con respecto a su incorporación o no, pero lo que yo he aprendido más, sobre todo en nuestras compañeras desde América Latina, sobre todo el feminismo comunitario guatemalteco, es esta
postura muy importante de abrirnos, escuchar, dialogar, porque la crítica inicial que trae el feminismo en términos teóricos es romper con esta idea dicotómica de lo femenino y lo masculino, y de ahí muchas de sus teorizaciones. Entonces, digamos que de origen, eso en términos teóricos, romper con esa idea, ¿no? Si hablamos de lo teórico, pero en términos históricos de las luchas, es romper con esas desigualdades. O sea, la lucha histórica del feminismo de nuestras compañeras indígenas, porque también hay que romper esta idea de que el feminismo viene de Francia, de Occidente. Tenemos mujeres en América Latina que están luchando en contra del colonialismo, indígenas que están frenteando, ¿no? Todas estas invasiones y despojos, y que también son feministas, pero que desde Occidente no les llaman así porque la luz, el conocimiento está del otro lado del continente. Entonces, son esas mujeres que lo que vienen es a sentarnos y a manifestarnos la importancia de plantearnos en diálogo con todas, con todes, y de romper esas desigualdades que nos estructuran como sociedad. Entonces, cuando tenemos diálogo con estas compañeras guatemaltecas, ellas nos ponen en el centro una reflexión muy fuerte y que ahí nos sacude. Fíjate, cuando se plantea el tema de la disidencia, nos dicen, a veces heredamos muchas de las reflexiones o muchas de las banderas que vienen desde Occidente. Y una de esas es hacer estas divisiones. Pero en América Latina, las divisiones no nos han ayudado para enfrentar al colonial, ¿no? Al que viene y nos coloniza. Es en lucha con otros campesinos, con otros obreros, con otros indígenas que hemos enfrentado. Entonces, ¿por qué en ese plano estamos juntas y en otro plano nos dividimos? Y es ahí que entendemos la maravillosa potencia que tiene el dialogar. Pueden haber muchas posturas, yo estoy totalmente de acuerdo con ello. De hecho, me siento muy halagada cuando veo que hay voces disidentes, voces diversas, pero sí creo que la mayor apuesta está en ese diálogo y de comprender que el feminismo lo que viene es a romper con esas formas que atomizan el conocimiento y a romperlo en todo sentido. Y si rompemos en todo sentido, ahora a veces siento que hay una especie como de retroceso, de otra vez volver a la atomización, y estos son mis espacios, cuando tenemos una oportunidad muy grande. Ahora, el feminismo creo que es uno de los movimientos más importantes, como movimiento social más importantes de la historia de la humanidad, porque también ahí hay una discusión de cuándo surgen los feminismos, ¿no? Como movimiento social, pues bueno, ya sabemos, los 60, 70, pero como movimiento de larga data, es uno de los movimientos más importantes porque precisamente entra en diálogo con esos otras, ¿no? Que han sido excluidos históricamente, y las mujeres hemos sido excluidas históricamente. Entonces es ahí donde pone el acento importante. Entonces, bienvenidas las discusiones, las aperturas, y que nos permitan eso, poner en el centro la discusión, ¿sabes? Sea incómoda, nos irrite, hay que ponerla en el centro. Y algo muy parecido pasa con el tema de las violencias. Claro. Que el tema de las violencias es mejor ocultarla, no hablamos de ella, es solo tema de unos cuantos, de la administración, de quien está involucrado, y nosotras, digamos, como mujeres acá que hemos luchado para abrir el tema de las violencias, decimos que es todo lo contrario. No es tema que le concierne solo a la afectada y al agresor y a la institución, sino es un tema que nos concierne a todos, y tenemos que ponerlo en el centro, así nos duela, nos incomode, sea mi compañero de cubículo, sea mi amigo, sea el catedrático más renombrado. Hay que poner en el centro el tema de las violencias, y así también estos temas que requieren de mucha reflexión. Me parece muy importante precisamente la perspectiva de este programa, la perspectiva de la Oficina Virtual de Expansión Disidente. Defiende o reivindica la necesidad de que las reflexiones y las investigaciones de nuestras problemáticas las hagamos desde una perspectiva más integral de comprender la opresión y los sujetos que vivimos esa opresión, las y los sujetos que la vivimos, y en ese aspecto es precisamente un poco lo que tú explicas, ¿no? No solamente en cuestión de pues, los tiempos, mucho más atrás de la teorización feminista, luchas en contra de la opresión que ya existían, no solamente de mujeres, sino de sectores indígenas, ¿no? De todos esos pueblos, digamos que en una perspectiva más de justo descolonial, y por otro lado también pues que son debates que creo yo que si se impulsan desde la universidad, aunque sea a través de estas formas disruptivas académicas, que también en los hechos es así, pues también se hace parte del debate más general que ocurre en el movimiento de mujeres
que tiende a veces a ser excluyente en este aspecto de los sectores de la diversidad sexual, ¿no? Y en esta parte que tú planteas sobre las diferentes formas de opresión, lo que hemos aprendido mucho, que ya lo teníamos reflexionado, pero digamos lo hemos madurado, es que las opresiones no solo pasan por una cuestión de género, ¿no? Las opresiones pasan por el género, sí, pero por la clase, por la etnia, por la edad, por nuestra condición religiosa. Entonces, hay que ir rompiendo también esta idea de que el género es el único elemento por excelencia que nos permite entender por qué de la opresión de las mujeres, ni de ningún otro sujeto. Yo pienso en las diversidades, por ejemplo, sexogenéricas. Si entendemos por qué de su opresión, por qué de la situación de violencia que enfrentan, no se explica solo por el hecho de la identidad sexogenérica. Hay muchos otros elementos que nos permiten entender por qué ciertos compañeras, compañeros, compañeres son masacrados de manera tan tremenda y que no solo pasa por una cuestión genérica, ¿no? Entonces, esa parte también nos da un punto de reflexión mucho más complejo que nos hace movernos y que nos damos cuenta que el género, digamos, es una parte, pero no es el todo complejo que nos permite entender por qué de esta supresión. Y que incluso a la gente que nos escucha me hace, digamos, me entusiasma en el sentido de que parte de lo que estás diciendo es justo, le ofrece a los compañeros, compañeras que puedan estar interesados en estas formas de investigación, de titulación, de acompañar procesos de reflexión, pues que un poco va hacia ese tipo de reflexiones que finalmente las vivimos en esta universidad, que tiene una perspectiva pues más crítica en varias de sus áreas de investigación y de reflexión. Y también me hace mucha reflexión en relación a lo que planteabas inicialmente respecto a este plus que decidieron ustedes adoptar en los procesos de círculos de reflexión y de diplomados, que además aportaba que los compañeros y compañeras que formaran parte de ello tuvieran como la capacidad de ayudar en peritajes, porque justo en la lucha contra el feminicidio, contra los crímenes de odio, digamos, peritajes hay un montón, formas de obtener un peritaje hay un montón, pero formas críticas, reflexivas, con toda esta perspectiva, ahí sí no hay un montón. De hecho, desde la Facultad de Derecho y demás, ha sido en muchos aspectos, o por muchos años, una lucha contracorriente, tan solo alcanzar diplomados de género, por ejemplo. ¿Y cuántos abogados no saldrán, digamos, no solamente sin esa perspectiva, sino con perspectivas poco críticas? Y después es toda esa gente la que está en los tribunales, cuando un montón de madres y de activistas y de mujeres, pues estamos luchando en contra de casos de violencia y topándonos con estas contradicciones, ¿no? Entonces, bueno, para un poco ligar con lo que decías hace rato, que me parece muy importante. Y si bien nosotros no podemos tener ningún reproche a la universidad con respecto a las posibilidades de abrir este tipo de seminarios y diplomados, porque ha habido toda la apertura, toda, en ese sentido, sí, independientemente de la administración, toda la apertura, nos falta mucho por la transversalización de los aportes de la teoría feminista en la currícula. O sea, tenemos muchas iniciativas que son situadas. Nuestra universidad es rica en ese sentido. Tú vas a ver que hay muchas propuestas en San Lorenzo, en la del Valle, ¿no? En los diferentes planteles con respecto a esta incorporación, pero se quedan en esto, en estas iniciativas, seminarios, diplomados. Nos falta tener incidencia en los planes y programas de estudio. En eso estamos a años luz, todavía nos falta mucha reflexión y es en esa parte en la que todavía estamos trabajando y quisiéramos tener incidencia, porque tener estas reflexiones en ciencia y tecnología es fundamental. O sea, a veces se piensa que es solo una reflexión propia de ciencias sociales y humanidades y no. En ciencia y tecnología hay mucho que discutir, por ejemplo, la feminización de las ciencias sociales, la masculinización de las ciencias denominadas exactas, y ahí hay una reflexión muy fuerte. Todavía hoy en día tenemos a profesores de ciencia y tecnología que, hay que decirlo muy preocupantemente, expulsan a sus estudiantes del aula al no considerarlas lo suficientemente aptas o capaces para tomar clases. Entonces, nos falta mucho por hacer y en ese trabajo andamos. Muy bien. Y también en relación a la manera como se han venido desarrollando distintos festivales, actividades, ahí leía que tú justo has sido parte también del impulso de distintos, ahora tenemos el festival número 5, me parece,
el vuelo de las mariposas las en relación al 25N, ¿no? Sí. Que ya hay 5, veía incluso que hicieron uno en pandemia, sí, ¿no? Y que tenían la reflexión de cómo va a salir esto y finalmente salió. Entonces expresa también un poco pues la preocupación de parte de la plantilla docente de la universidad y parte de la comunidad, pues por mantener viva y vinculada las reflexiones académicas y las situaciones que nos preocupan a nivel social. Y en ese sentido, desde que surge el protocolo, que es en el 2013, el protocolo surge no solo por una propuesta de docentes, sino porque todo el tiempo estamos en diálogo con estudiantes. Los estudiantes son los que nos van midiendo. Y siempre hemos dicho que ese protocolo se perfeccionó y tuvo, digamos, tiene la potencia política que ahora tiene porque nos permitimos escuchar a nuestros estudiantes. Y fíjate, una de las grandes enseñanzas, hemos aprendido mucho de ellas y de ellos, es que todo el tiempo nos decían, profe, si la discusión se queda en aula, esto no va a tener ninguna incidencia, tenemos que sacarlo, pero con actividades que sean creativas, que involucren a nuestra comunidad. Y desde ese momento, desde 2003, impulsamos una campaña fuera, en aula, ¿no? Extramuros, digamos, contra la violencia, el acoso y el hostigamiento. Y eso fue tomando forma hasta llegar a los festivales. Entonces tenemos 2 festivales, el Festival El Vuelo de las Mariposas, que ese festival tiene por objetivo fundamentalmente problematizar las violencias que viven las mujeres, porque está pensado, digamos, en el marco del 25 de noviembre, y el otro es el Festival contra las Violencias Patriarcales, Capitalistas y Racistas. ¿Qué hablamos en este Festival contra las Violencias Patriarcales? Todo tipo de violencias, el despojo, la desaparición, los efectos del capitalismo, la explotación, es decir, se abre, y la idea también no es, que es otra enseñanza que tuvimos de los estudiantes, no es solo pensar únicamente en la violencia que viven las mujeres, sino también en las violencias que vivimos como clase trabajadora, ¿no? Como clase explotada, despojada, y también las otras violencias que viven esos otros géneros, esas otras expresiones. Entonces, eso también ha sido, digamos, enseñanza de nuestros estudiantes. Por eso los festivales se alimentan. Si te das cuenta, es una especie como de red. Por un lado, estamos trabajando en la currícula, en la transversalidad, por otro lado, en la reflexión a través de los festivales, pero por otro lado, también contribuyendo en las propuestas que permitan atender de manera institucional el tema de las violencias. Okay, a través del protocolo, ¿no? Y ahora del 5º festival que empieza mañana, que invitamos a todas. Invitar a la comunidad, contarnos un poco en qué va a consistir. Este festival tiene la particularidad que está impulsada eminentemente por estudiantes. Y esa es la maravilla. O sea, nuestras estudiantes nos han enseñado que la autonomía, la madurez política que enarbolan les da por organizar un festival con esta cartelera. Ustedes lo tienen aquí desplegado, ¿no? En los diferentes espacios de nuestra universidad, un programa muy amplio y que nos lleva de la mano precisamente con esas reflexiones históricas. Inicia efectivamente con un encuadre sobre la importancia de hacer memoria de nuestras compañeras víctimas de feminicidio, Marta Karina Torres, Jorge Campira, Lisandra Carmolín Galaniz, Nancy Lara Bandera y Leslie Leticia Hernández Moreno, y así se van desplegando las actividades en talleres, encuentros, diálogos, presentaciones de libros, diálogos con compañeras que vienen de otras instituciones, de otras organizaciones, y que es una apuesta muy importante porque es eso, o sea, son iniciativas de intervención política muy fuerte que lo que vienen es a descolocarnos, digamos, a veces de esa zona en la que estamos muy instalados de confort, en pensar que las violencias únicamente se teorizan, ¿no? Y que no es solo desde este espacio, que también es desde lo vivencial, desde lo situado, que podemos hacer muchas cosas para transformar estos contextos. Entonces, una invitación enorme para que el día de mañana participen. Es una jornada larga, intensa, tienen diferentes horarios, pueden ahí, ¿no?, involucrarse en alguna actividad en algún momento y bueno, ahí muy contenta de los resultados finales, bueno, todavía no finales, de los resultados organizativos que van a tener nuestras compañeras en el vuelo de las mariposas. Bueno, y que preceden el 25 de noviembre, 25. ¿No? Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, que la universidad ha sido muy activa tanto dentro del aula como en la movilización con contingentes. Quiero decirles en ese sentido que años atrás
2 años atrás hemos tenido, y sí es importante decirlo, el contingente más grande que representan las universidades, incluso por encima de la UNAM, y para nosotras eso es muy importante. ¿Por qué incluso fíjense, la decisión de hacerlo en esta fecha y no en el marco más cercano al 25, este festival, porque si nos acercamos más al 25, nosotros también en este análisis situado, me comentaban las compañeras, tenemos muy claro que nuestras estudiantes tienen que salir a trabajar, sobre todo ya en este cierre de semestre, y sus prioridades son otras, precisamente por la clase social de la que venimos, el sector del que venimos. Entonces, se iban a perder de esta oportunidad de reflexión, por eso se jaló un poco a esta fecha y va a ser el día de mañana. Okay. Para que tengan la oportunidad de participar. Sí. Muchas gracias. Hace rato nos mencionabas un poco acerca del protocolo en contra de la violencia que se ha implementado en la universidad hace muy poco apenas, ¿no? Tiene muy poco tiempo. Sí. Este protocolo ocurre en el contexto en donde en distintas universidades se visibiliza el problema, pero también distintas autoridades que además tienen formas de gobierno distintas, ¿no? La UNAM, la UAM, incluso universidades a nivel nacional, empezaron a ser parte también de ese debate, y la universidad una de ellas. Entre lo progresivo, que puede ser evidentemente visibilizar, que sean espacios seguros las universidades, lo que implica que sea además el elemento de impunidad que es real, sobre todo en universidades de mucho mayor antigüedad, que existe una impunidad, una cuestión velada, silencios frente a muchas cuestiones de violencia que se han naturalizado o extendido. Frente a eso, la universidad construye un protocolo. Y te quería pedir una opinión partiendo de entre lo progresivo que puede representar, entre lo punitivo que puede ser un riesgo, entre el debate abierto que hay en relación a eso y cómo se construyen esos protocolos de manera pues democrática, etcétera. ¿Qué opinas del protocolo de nuestra universidad? ¿Qué haría falta? Nosotras, como te señalaba hace rato, proponemos un protocolo situado en el 2013. Ese protocolo, cuando decimos situado, es que solo aplica para San Lorenzo, no es institucional. Okay. Fíjate, y también es una decisión muy a nuestro modelo guasemita. ¿Qué decimos? Nos damos la vuelta y que nuestras estudiantes se enfrenten como puedan la violencia o le entramos. Y decimos, como institución, si bien no tenemos un protocolo, hay normativa nacional, internacional que obliga a todas las instituciones de educación a tener una respuesta frente a las violencias. Entonces, nuestro argumento fue, como no queremos que nuestra universidad caiga en omisión, un argumento político muy fuerte, le vamos a entrar, propusimos un protocolo que rompía. Y en ese sentido hemos sido muy novedosas también, fíjate, 2013, rompía con las formas en las que se estaban pensando los protocolos en otras universidades, sí. Porque a diferencia de lo que se piensa en otras universidades, el protocolo es una especie como de receta, como de manual, para esto y esto procede esto, va. Y nosotras aprendimos también por ustedes, por nuestras estudiantes, que el asunto no iba por ahí. Iniciadas, digamos, nuestras intervenciones con los casos de violencia, acompañamientos casi desde un principio, en una ocasión un estudiante nos dijo, porque había sido fuertísimo lo que había vivido, y nosotros decíamos, compañera, tenemos que ir al ministerio a denunciar ya, ya, esto no puede, y nos dio una sacudida enorme cuando la compañera nos dice, maestra, es que yo no quiero denunciar, y nosotros nos quedamos, pero ¿cómo que no quieres? No quiero, entonces, ¿qué quieres? Yo lo que quiero es que me deje molestar. Yo lo que quiero es sentirme segura en mi universidad. Y eso nos permitió entender que no podíamos hacer protocolos que operaran así como recetas. Entonces, desde ese momento diseñamos rutas críticas para los casos que atendíamos y eso nos funcionó muy bien. En esta cuestión que tú señalas como lo punitivo, también aprendimos a darnos cuenta que muchas veces nuestra población no identifica que eso que está reproduciendo es violencia. Hay compañeros compañero, es que tú no puedes seguir a tu compañera al metro, después bajarte del metro, subirte a un micro y después caminar hasta su casa, porque eso es violencia. Y cuando el chico te dice, maestra, es que lo que yo quería era entregarle esto a mi compañera, y lo que tú te das cuenta que lo que le quiere entregar el compañero es una carta donde le dice que la quiere, va, y él no identifica que eso es violencia, nos da mucho para reflexionar en ese sentido. Entonces entendimos
que teníamos que trabajar más sobre 3 elementos que son fundamentales para nosotros: la identificación, la enunciación y la visibilización de la violencia, porque si damos por entendido que la violencia está definida, entendida en términos, digamos, categóricos, teóricos, como lo vivimos, estamos a una distancia enorme. Otra vez nos estamos distanciando mucho de lo que es este academicismo tan, ¿no? Cerrado, y que teníamos que problematizar. Llega el protocolo institucional, y cuando llega el protocolo institucional, en el 2020 se empieza a configurar. Un montón de años después. Un montón de años después, y después ya entra, poquito tiempo después, entra y ya se institucionaliza. Desde ese momento se nos pide, y nosotras lo acatamos, que este protocolo se dejara de aplicar, y ahora el que rige es el protocolo institucional. Es un protocolo que, al que nosotras tenemos muchas críticas, porque sentimos que hay un retroceso importante con la manera en la que se entienden las violencias. Otra vez caemos en esta forma de pensar. ¿Y qué es lo que le criticamos a este protocolo institucional? Sobre todo que se centraliza la atención de las violencias. Todo está en la Defensoría. Todo está en la Comisión de Mediación. Y nosotros lo que decíamos desde un principio es que si tú no involucras a tu coordinación del plantel, a tu consejo del plantel, al área administrativa, a las personas que están involucradas y a la víctima, esto se va a seguir viendo como una problemática solo de unos cuantos. Es casi jurídico. Así es. Y esto es una problemática social, es una problemática que nos compete a todas y a todos. ¿Es mucho trabajo? Sí, es mucho trabajo. Hay que chambearle mucho, sí hay que chambearle mucho, pero de otra manera no vemos. Entonces, esta centralización a nosotros nos parece que es un retroceso. Sin embargo, nosotros decimos, esto es lo que tiene la universidad, chambeemos con eso que tiene. Porque tampoco no estamos de acuerdo con la idea de que no sirve absolutamente nada, que todo se tira, porque para llegar a ese protocolo pasaron todos estos años que te digo. Lo que a veces no compartimos mucho es que dicen, bueno, es que este protocolo es producto de su lucha, sí, pero no es nuestra lucha era otra, entonces estamos ahí. Sin embargo, reconocemos la importancia de contar con un protocolo institucional, pero hemos sido muy enfáticas que se tiene que modificar. Y sobre todo escuchando con las voces de las chicas víctimas de feminicidio. No puede ser posible, y lo voy a decir enfáticamente, que tengamos a profesores que están transitando de un plantel a otro, porque la medida que encuentra mediación para atender o la defensoría es que el profesor se tiene que cambiar de plantel para que, como medida, digamos, ¿no?, de reparación. No puede ser así porque estamos trasladando el problema a otro espacio. No puede ser posible que nuestras víctimas convivan con un profesor porque el profesor se le sugirió que fuera a tomar capacitación o sensibilización, con lo que eso quiera decir, porque no es capacitación y sensibilización que el profesor tome 1 hora de un curso de manera virtual para que sensibilice sobre cuestiones de género y violencia. Entonces, creemos que estamos reproduciendo actos de simulación, y lo peor que nos puede pasar a la UACM y a cualquier otra institución, y sobre eso voy a hablar en una ponencia que voy a dar el 25 de noviembre, es administrar las violencias. Claro. No podemos administrar las violencias porque es una forma de simulación que lo que está llevando como consecuencia es lo que está pasando en las universidades en este país. Que justo lo que relatas es bastante radiográfico, de una manera muy distinta, que contrasta mucho o más grave, digamos, en lugares como la UNAM, donde justo sus órganos jurídicos tienen una larguísima trayectoria antidemocrática, que de hecho no tienen ningún tipo de inspección, te expulsan y si te enteras por correo, y una serie, digamos, de irregularidades autoritarias. Desde la misma forma de gobierno, ahora la UACM tiene otra forma de gobierno. Esta utilización política del protocolo en el marco de intentar aminorar el movimiento de mujeres en la UNAM particularmente, se ve, digamos, como una intencionalidad institucional mucho más política de golpetear, ¿no?, de fortalecer los órganos jurídicos. Y en la universidad tenemos otro contexto, ¿no? Y además tenemos un nivel de participación de la comunidad con todo lo que incluso hemos relatado hoy, que también es muy importante, que hace el reto
de que tenga justo una mayor participación independiente, ¿no? En los hechos, como la comunidad organizada que hemos llegado a ser en distintos momentos. Entonces está muy buena tu reflexión. Creo que en perspectiva abre el debate, ¿no? De un debate que va a continuar abierto en relación a violencias que continúan, ¿no? Ahí en algunos momentos he visto que distintas notas de prensa, generalmente prensa más oficialista, denuncia. La UACM tiene cientos de denuncias en un escritorio ahí guardadas, ¿no? Si bien seguramente esto es un hecho que ocurre en todas las universidades, ¿no? Por alguna manera hay que encararlo, ¿no? Porque es un tema vivo, ¿no? Y que además seguramente sigue ocurriendo. O la UACM tiene ahí un cerro de denuncias, o la UACM tolera violencias como la violencia vicaria, por ejemplo. Okay. ¿No? Otras. Que está ya tipificada en la ley y que la UACM se resiste a enfrentar una situación como esta. ¿Por qué? Porque la violencia vicaria viene de otro docente. Es muy grave que demos una valoración diferente o instrumentemos procedimientos diferentes en función de los actores que participan en el acto de violencia. Cuando el actor es un estudiante, las medidas son unas; cuando son profesores, entonces la situación empieza como, ¿no? Empieza a torcerse, empieza a tener otro matiz, y que si yo conozco al maestro, y que si su cátedra, bueno, es una situación bien compleja, y ahí es donde tenemos que hacer mucho el énfasis. Y en esto que dices de las formas antidemocráticas, una situación también que hacíamos mucho énfasis en el protocolo anterior es que, independientemente de que un estudiante sea señalado de violencia, tiene derecho a saber todo el tiempo cómo va el proceso. Hay que mantenerle informado tanto a la chica que levanta la denuncia, como al chico señalado o chique, el proceso. No podemos venir a señalarle los resultados del proceso ya cuando el proceso concluyó. Es un proceso, insistimos, complejo, implica mucho trabajo, pero es necesario, porque además se supone que nuestro protocolo enarbola los principios de transparencia, ¿no? Claro. Entonces, a veces violentamos los principios que se supone sostienen a ese procedimiento. Ok, muy bien. Bueno, estamos un poco en el tiempo, ¿no? De terminar el programa. No sé si quieras plantear alguna reflexión final antes de cerrar, y para agradecerte también haber estado con nosotros en esta apertura de primer programa de Disrupción Disidente. Pues digamos que hay un tema que ustedes seguramente ahorita que me escuchan me ha preocupado todos estos años que tengo en la UACM, ya 20, casi 21, y es el tema de las violencias. Y sí, decir que como un acto de disrupción es entender que las violencias no le competen solamente a unos cuantos, no es producto solamente de la intervención institucional, de sus órganos de gobierno, de la rectoría, de la defensoría, sino es una actividad, una problemática, digamos, que nos corresponde a todas y a todos enfrentar. Si seguimos dándole la vuelta al fenómeno de la violencia, si seguimos omitiendo que el fenómeno de la violencia existe, si seguimos reiterando que, bueno, sí, tengo relación muy cercana con mis estudiantes, pero hasta el momento nunca he escuchado que alguno de ellos enfrente violencia, sí quiero ser muy crítica con eso, porque entonces, profes, no estamos siendo lo suficientemente receptivos con respecto a las dinámicas que se viven dentro de nuestros grupos, ¿no? De nuestros grupos. Entonces, sí hacer el énfasis en que todos les tenemos que entrar, que tenemos mucho que hacer, que no es actividad solo de una oficina, y que en este sentido, no solo en el marco del 25 de noviembre, sino todos los días deberían de ser días que se instale una lucha permanente crítica, y no solo en el término, no solo en función de violencia contra las mujeres o violencia de género. Si nos permitimos hablar de la violencia en general, hemos dado un gran paso. Y hemos entendido que la violencia nos cruza, no solo por el hecho de ser mujeres, ser hombres, ser gay, bisexual, transexual, sino porque hay muchas otras opresiones que nos cruzan permanentemente y que la UACM no está exenta de vivirlas. Entonces, entrémosle
no le demos la vuelta y involucrémonos más, porque a veces todavía escuchamos, bueno, pues eso es cuestión de las profas, ¿no? Que están involucradas con el tema de la violencia. No, es cuestión de todas y todos, y si no, no lo vamos a lograr. Y sí creo que en ese sentido la UACM ha hecho una diferencia con respecto a otras instituciones. ¿Y dónde está la diferencia? En el acompañamiento. Cuando nosotras no solo hablamos de denunciar, sino de acompañar los casos de violencia, le hemos dado un giro político muy fuerte. ¿Qué significa acompañar? Ser parte del proceso que enfrentan nuestras compañeras. Y escuchar. Así es. Y no solamente implementar. No solo, así es. Bueno, muchas gracias, Samantha. Hombre, al contrario. Es muy rico todo lo que nos comentas. Seguramente te vamos a invitar otro día. Muchas gracias. Creo que se quedan muchas cosas para la reflexión. Les agradecemos por haber estado en este primer programa. Vamos a cerrar con una canción del coro de cantautoras La Coraza, que estuvieron en la UACM en el marco del Día de Muertos, en una actividad homenaje a las compañeras víctimas de feminicidio de la UACM, una agrupación coral de mujeres en la Ciudad de México que comparten voces de denuncia con sus emociones, con sus expresiones, como parte de la comunidad artística que hay en este caso con algunas participantes en la comunidad universitaria. Les dejamos con una adaptación feminista de la canción Desapariciones de Rubén Blades. Muchas gracias. Extraño mi sabana hermosa metido en la cordillera, esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra. Cultural Radio. En directo desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Prolongación San Isidro 151. San Lorenzo Tezonco. Transmitiendo con -2 watts de potencia desde Facebook Live. Danos follow. Facebook, Cultura Tezonco SLT. Instagram, difusióncultural.uacm. TikTok, Cultura Tezonco Oficial. Cultural Radio. Explorando cultura. Creando conexión.